¿Me confirman, por favor, si están mirando el Excel? Sí, profe. Ok, listo, muchas gracias. Vamos a empezar. Habíamos quedado en la clase anterior hasta la proyección de la parte inicial correspondiente al estado de resultados. Entonces, dentro de este estado de resultados nos hace falta verificar otra parte que es el impuesto de renta, la provisión que normalmente se hace. Actualmente corresponde el 33%, vamos a manejar esa para todos los años. Simplemente multiplicamos la utilidad por el 33% y esto ya nos va a dar igual a utilidad neta. A partir de este último renglón, ya vamos a empezar a trabajar y a desarrollar los índices o indicadores financieros que nos permitan establecer si el proyecto que estamos realizando es viable o no. Pasamos a determinar primero el flujo de efectivo. El flujo de efectivo estaría determinado por este último renglón de la utilidad neta, o sería nuestra base de inicio, y a este le vamos a sumar las partidas que no generan flujo de efectivo, en este caso como la depreciación. En esta parte de acá, bueno, en cada uno de los videos que les envié al representante pues, de cada uno de los grupos, les había explicado que en los gastos de administración había olvidado de decirles que también se debía de incluir la depreciación que sacamos en la parte inicial de la inversión diferida, y posteriormente pues ya pasa automáticamente a nuestro estado de resultados. En este caso, la depreciación solo es un ajuste o algo que se contempla, pero es netamente contable y no hay o no se tiene que pagar a ningún lado. Por lo tanto, esta no genera ningún flujo de efectivo. Por eso la vamos a tomar aquí y la vamos a sumar. En este caso, pues es como la sacamos anual, va a ser el mismo valor para todos los años. Y finalmente nos va a dar igual el flujo de efectivo, que sería la suma de la utilidad neta más esas partidas que no generan flujo de efectivo, en este caso, para mi ejemplo, la depreciación, y creo que la mayoría de ustedes también van a tener la misma, pues de acuerdo a los últimos envíos o los últimos reportes que alcancé a verificar y a calificar. Profe, qué pena, no le entendí. Regáleme una explicadita otra vez. ¿La depreciación vamos a tomar el valor anual o el que hicimos en el cuadro que es de los 5 años? No, ese es anual también.
Este de aquí, que yo estoy colocando aquí, es el anual. Y en este caso, acá en la inversión fija, también habíamos sacado el anual. Por eso yo aquí estaba, bueno, en mi caso, los bebederos me dice que me cuestan 406,000 y lo estaba dividiendo entre el número de años de vida útil, que en este caso es 10 años. Entonces, al dividirlo, esta de aquí yo ya la tengo anual. Este valor. Entonces, en ese caso, perdón, ¿Ese aquí valor lo paso dónde? Perdón, profe, no le entiendo. Ahí bueno, ese valor lo paso. en el total de los gastos, no sumas como gastos. Tú ya Ah, decides ya, si sí, lo sí, más sí. como gastos Ok. de administración o como gastos de ventas. Y a mí aquí automáticamente en esta proyección ya me están sumando aquí dentro de los gastos de administración. Ok, profe. ¿Listo? Ok. Entonces vuelvo y les repito, en esta parte lo que vamos a proyectar o vamos a establecer los indicadores financieros a partir del flujo de efectivo que tengamos cada año. Ese flujo de efectivo lo vamos a determinar de la utilidad neta y le vamos a sumar todas aquellas partidas que no generan flujo de efectivo. En este caso, las partidas que no generan flujo de efectivo, pues va a ser la depreciación, los deterioros, las amortizaciones, en el caso de que haya o en el caso de que tenga. Pero vuelvo y repito, pues visualizando la última entrega que revisé y les envié el video a cada uno, verifiqué pues que la mayoría únicamente va a tener esa parte de depreciación. Entonces, esta sería la partida que vamos a sumar y nos da el flujo de efectivo por cada periodo o por cada año de proyección. Una vez tenemos eso, vamos a pasar a hacer el cálculo de los indicadores financieros que me van a permitir establecer si el proyecto es viable o no es viable y en qué tiempo voy a poder recuperar mi inversión inicial. Dentro de estos índices financieros para poder establecer si son viables o no son viables, tenemos el valor presente neto o como se lo conoce VAN, la TIR, que es la tasa interna de retorno, y PRI, que significa periodo de recuperación de la inversión. Para poder establecer VAN y TIR, valor presente neto, valor actual neto, también lo pueden encontrar, TIR, tasa interna de retorno, y PRI, periodo de recuperación de la inversión. Vamos a utilizar estos tres para poder establecer estos dos y determinar si es viable y se acepta según el BAN que nos dé resultado y según la TIR que vayamos a calcular, necesitamos de una tasa de mercado que por lo general se la conoce como TRM, que es una tasa de mercado. Esta tasa de mercado dentro de los planes de negocio, dentro de los proyectos, se va a determinar de acuerdo al porcentaje de ganancias que esperan obtener los socios. En este caso, nosotros, bueno, yo les había explicado cuando se tiene con financiación cuáles son los pasos a realizar. Por lo general se espera que esa tasa de financiación
sea superior a esa tasa de interés que se le va a pagar a los bancos por efectos de que una empresa siempre tiene que trabajar en pro o tiene que trabajar para darles mayor ganancias a los socios, a los dueños de la empresa, porque en últimas son los que se van a ver beneficiados y es el objeto pues de colocar un negocio, de colocar una empresa para los socios es lucrarse, obtener ganancias de una u otra manera. Entonces es determinar esta tasa de mercado, es determinar cuál es esa ganancia mínima que espera el socio para poder o dentro de su proyecto, dentro de los años que está proyectando, cuál es esa ganancia mínima que espera obtener. En este caso, vamos a colocar que es del 15% para mi ejemplo, pero vuelvo y repito, esta es la que esperan los socios. Si se trabaja con financiación, por lo general se espera que sea mayor a esa tasa de financiación. Y en algunos casos, esta tasa de mercado también se puede tomar como las tasas de referencia que formulan el Ministerio de Industria y Comercio dentro de cada sector. Por lo general, anualmente, mensualmente, se está estableciendo esa tasa de crecimiento de los distintos sectores económicos, agricultura, salud, educación, servicios, y uno puede encontrar esos datos. Profe, ¿Sí? buenas noches. Profe, Buenas me aparece la pantalla cortada. ¿Es a mí o a todos? no sabría decirles. Los demás A mí me parece cortada. bien. No, a mí me parece bien, profe, y a mí me dio una pérdida en todos, o sea que qué. No, a mí me aparece Hay que- cortada la Hay que imagen. reevaluar y necesitaría verlo, la verdad. Necesito que me lo envíes. Profe, es que mi depreciación, como yo hice la compra de 2 vehículos, ¿no? Entonces, la depreciación del vehículo sube, porque Lo que pasa es simplemente... que, Claudia, tienes que tener en cuenta que yo en esta parte de aquí les había dicho Ay, ya se arregló. que coloqué estos años, pues porque son los básicos, los de referencia o los que normalmente se conocen, ¿verdad? O Sin sea que si mis embargo, políticas digo que el carro se va a depreciar en 20 años, depreciar en 20 años, yo le puedo colocar ahí los 20 años. Ya, exacto. profe. Eso ya Gracias. depende de ti y cómo vayas a utilizar ese bien en tu empresa. En mi caso, estos bebederos y comederos, bueno, yo le coloqué 10 años, pero son muchas veces utensilios que van a necesitar estar siendo reemplazados. Ya. Entonces ya depende de cada uno la maquinaria, como Listo, esté. profe. Por ejemplo, para el caso de la empresa de la plataforma virtual, ustedes van a tener que estar renovando pues frente a los servidores o los computadores que tengan mucho más rápido que una empresa normal por efecto del tratamiento o del servicio que están prestando. Entonces, en tu caso, Ya, profe. tocaría ampliar ese valor de los años de depreciación. ¿Listo? Listo, Bueno, profe, vuelvo y gracias. repito acá. Y venía y les decía que necesitábamos una tasa de mercado, o lo que se conoce como TRM. Esa TRM hace referencia a lo que esperan ganar en los años de proyección como mínimo los socios dentro de su proyecto, o puede tomarse las tasas de referencia de mercado del crecimiento dependiendo del sector donde ustedes o cada una de sus empresas se encuentre. Entonces, en este caso, vamos a pasar a liquidar y a sacar estos tres indicadores. Tenemos aquí los periodos o años de proyección. Empezamos con un periodo 0, que es en el momento donde inicia el proyecto. Y posteriormente, bueno, yo proyecté a 5 años, por lo tanto, voy a tener 5 periodos. Y aquí el flujo
de efectivo por periodo. El flujo de efectivo por periodo en el momento cero va a ser el que nosotros calculamos o reconocimos como inversión total, que sería la suma de la inversión fija más la diferida más el capital de trabajo. Ese va a ser el capital que necesitamos o que tenemos dentro de nuestro periodo cero. Lo voy a colocar con negativo, ¿por qué? Porque lo que necesitamos o lo que nos representa esa inversión fija no es una entrada de dinero, sino al contrario, una salida de dinero, porque todos esos tres aspectos, inversión fija, inversión diferida y el capital de trabajos, los tenemos que cancelar. Entonces, frente a flujo de efectivo, me representan una salida. Por eso yo aquí lo estoy reconociendo o lo estoy colocando como un valor negativo. En el periodo 1, pues hace referencia a este flujo de efectivo que acabamos de calcular aquí, que serían 254.445, y ahí lo mismo para el periodo 2, para el periodo 3, 4 y 5. Y tenemos nuestros flujos de efectivo. A partir de estos datos vamos a establecer estos indicadores de aquí. El valor presente neto nos dice que representa una herramienta para poder determinar el valor presente de esos flujos de efectivos de cada uno de esos periodos originados en la inversión, y mide si trayendo todos esos flujos, trayendo las ganancias del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, del año 5, a este tiempo, a un tiempo real, ¿cuánto me representaría? Eso es lo que se realiza en este indicador. Y me dice que si el VAN o el valor presente neto es mayor a 0, indica que la inversión es viable y atractiva. Si el valor presente neto es menor a 0 o negativo, nos indica que la inversión produce una pérdida, por lo tanto, no es viable. Y si el valor presente es igual a 0, nos dice que es indiferente, o sea, quiere decir que tanto los ingresos como los egresos planteados en este plan de negocios, pues me van a quedar en un punto de equilibrio, ni ganancias ni pérdidas. Por lo tanto, nuevamente habría que replantear el proyecto. ¿Cómo se calcula? Bueno, Excel en este caso nos permite a través de la fórmula y nos dice tasa. En este caso yo ya sé que es 15%, punto y coma, y nos dice valor 1, valor 2 y valor 3. Lo voy a calcular desde el periodo número 1, que es en donde yo empiezo a calcular o a realizar las respectivas cálculos o los respectivos flujos de caja. Ay, se me bloqueó esto. Permítame en un momento, por favor.
Bueno, en este caso les decía que se toma desde el número 1 hasta el periodo 5 y al final le voy a restar la inversión. Y me dice que tenemos un VAN o un valor presente neto igual a 45.785.145. En este caso, vuelvo y repito, si VAN es mayor que 0 y un resultado positivo, se determina que el proyecto es viable y atractivo. Caso contrario, si VAN es menor que 0, un resultado negativo, se determina que el proyecto no es viable. Y si VAN es igual a 0, es indiferente. Habría que replantearlo, sin embargo, se establece que habría que bajar un poco de costos para poder asumir o para poder determinar si es viable o no. Listo, en este caso me dio positivo. Puedo decir que se acepta o es viable. Ahora sí vamos a hacer el cálculo de la TIR. Ya sabemos que TIR hace referencia a la tasa interna de retorno y es el momento en el que los ingresos y en el que los egresos frente a los flujos de caja se vuelven 0. Por lo tanto, esta TIR, para representar o para determinar que es viable un proyecto, tiene que ser mayor a la TRM. Entonces, cuando TIR es mayor TRM, se dice que el proyecto es viable. Caso contrario, si TIR es menor a TRM, el proyecto no es atractivo y viable. ¿Cómo calculo? Pues en este caso Excel también nos emite la fórmula y en este caso voy a señalar desde el periodo 0, donde la inversión es negativa, hasta el periodo número 5. Y tengo mi tasa interna de retorno. La comparo con la TRM que habíamos establecido. En este caso dijimos que los socios como mínimo esperaban ganar un 15% en los años de proyección y al compararla miramos que es mayor, por lo tanto se acepta o podemos decir que el proyecto es viable. Ya tenemos dos de nuestros indicadores financieros que nos permiten representar si es viable o no y nos hace falta
este último de aquí. PRI, periodo de recuperación de la inversión. Periodo de recuperación de la inversión es igual a la inversión dividido entre el promedio de flujos de efectivo. Periodo de recuperación de la inversión es igual a la inversión total dividido entre el promedio de los flujos de efectivo. En este caso, inversión total, la tenemos aquí, 853.397.623. Y el promedio pues saldría de sumar todos los flujos de efectivo y dividirlos entre el número de ellos. En este caso, pues aplico directamente la función o la fórmula de Excel. Señalo los flujos de efectivo del periodo 1 al periodo 5. Y divido 853 millones dividido entre 270. Y me dice que en este caso el periodo de recuperación es a partir del año número 4, que nos da 3,15 o 3,2, bueno, aquí ya depende de los decimales, lo que quiere decir que a partir del periodo número 4 y el periodo número 5, esas diferencias y esa ganancia obtenida, pues ya hacen parte de las utilidades propias de los socios y que de acuerdo pues a la proyección que se ha estimado, se necesitan 4 años para poder recuperar esa inversión inicial. Hay algunos pues que les va a dar los 5 años completos, hay otros que menos, pues depende de los flujos de efectivo de cada uno de sus planes de negocio y del tamaño de la inversión inicial que tengan que realizar. Estos serían los 3 indicadores básicos para poder contemplar si es viable o no un proyecto y sobre todo los que se conoce y los que hay que analizar son estos dos, van o periodo presente neto y la tasa interna de retorno. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta este momento. ¿Duda o pregunta, chicos? ¿Y están ahí? Sí, profe, sino que tenemos muchas dudas, la verdad. Pero esa parte me falta, la verdad. Mi nombre es Johnny, profe, y yo le mandé, creo que el lunes le mandé mi trabajo. Me Sí, falta toda esa contigo parte, quería profe. hablar. Si te puedes comunicar ahorita que terminemos la clase, te agradecería porque de ti no tengo número, no tengo nada. Por eso no pude enviarte el video con las correcciones. Ok, profe, ya después de clase la llamo. Listo. Los demás.
Bueno, los demás, pues miré el avance, ya eran muy pocas las cosas que tenían que corregir. Creo que ya vamos terminando y básicamente pues les haría falta esta última parte para poder determinar la viabilidad o no de cada uno de sus proyectos, ¿verdad? Lady, ¿tienes alguna pregunta? Profe, venga, nosotros, yo soy del grupo de Lady Sebastián, ¿no? Sí. Nosotros, la parte donde está el estado de resultados, nosotros no sabemos cómo calcular lo que corresponde. Me imagino que esos números en el ejemplo que usted tiene en la plataforma de 1, 2, 3, 4 y 5 son años, ¿verdad? Eso Sí, va por sí. años. Uh-huh. Exacto, profe. Entonces nosotros, listo, el primer año, y eso ni siquiera todos los valores, sino que algunos, sino que ahorita se me escapa. Bueno, en fin, nosotros no sabemos cómo calcular lo del segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Entonces, como nosotros no sabemos, pues creería yo que únicamente deberíamos hacer del primer año o tenemos que hacerlo. Si tenemos que hacerlo, por favor, para que nos lo explique, porque Claro no que sabemos. tienen que hacer estos de aquí, los valores estos. Sí, Estos profe, ajá. yo les Sí, había profe. dicho que para estos íbamos a proyectar. ¿Con qué proyectábamos? Aquí utilizábamos la tasa de inflación, pero igual les decía que depende del tipo de proyecto que cada uno, por lo general, para proyecciones se utiliza tasa de inflación, DTF como tasas de referencia, la tasa de incremento del sector o del mercado, o a veces hay personas que utilizan tasa de inflación más 2, más 3 puntos, ya dependen del cómo se verifique o cómo realicen el estudio dentro de cada uno de sus proyectos. Sin embargo, la tasa mínima que por lo general se utiliza es la tasa de inflación. Y en ese caso, lo único que hacíamos nosotros era coger los valores del primer año y los dividíamos, los multiplicábamos por 1 más Sí. esa tasa de proyección, inflación, DTF, tasa de mercado, bueno, la que ustedes realicen. En este caso, nosotros, o bueno, en mi ejemplo, yo escogí tasa de inflación y utilicé 3,18%. Y así sucesivamente para el resto de años, sino que para el año número 3, pues ya cojo el valor del año número 2. Para el año número 4 cojo el valor del Teníamos año que número aumentarle 3. únicamente Yes. la tasa de inflación, ¿verdad? Sí, Y ya. por eso. Sí, Ah, ya, profe. ella Listo. Vale, proyección. profe, gracias. ¿Listo? ¿Podemos coger la misma tasa de inflación que usted cogió Sí. o es otra para nosotros? No, ¿Sí, la sí, misma? ya dependen de lo que ustedes decidan dentro de sus proyectos. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Claudia, ¿alguna duda? No, profe, hasta ahí estoy, claro, pues ahorita estoy armando el mío a ver si no me da perdido. Listo, de todas maneras, chicos, esa es la última parte frente al estudio financiero que nos faltaba. De aquí, pues ya salen o surgen las conclusiones que cada uno de ustedes puedan sacar de sus proyectos y con eso se cierra el trabajo, ¿no? Pues se establece, bueno, dentro de las conclusiones, pues si es viable o no es viable de acuerdo a los indicadores que ustedes hayan sacado. Se establece alguna conclusión frente al estudio de mercado. Bueno, las conclusiones principales que puedan generar de cada uno de sus proyectos. Y en ese orden de ideas, chicos, ya nos quedaría pues para la siguiente clase, que creo que es el día 3 de junio, si no estoy mal.
Sí, 3 de junio, y ya sería la presentación o la exposición de cada uno de sus proyectos. No lo vamos a hacer a través de esta plataforma, sino les decía, vamos a utilizar Meet, que es como una plataforma más liviana, que les permite a ustedes presentarme o mostrarme su pantalla para yo poder observar su presentación, bueno, en el programa que deseen o como lo vayan a realizar, y nos expongan a todos nuestros compañeros cada uno de sus proyectos. ¿Listo? Les decía que... Sí, tranquilo. Profe, ¿el proyecto hay que presentarlo con diapositivas, con todo eso? ¿O solo es el proyecto como se lo hemos ido enviando, exponerlo? Ese sí ya se los dejo a su criterio, cómo quieren presentar su proyecto. Ya hace parte de ustedes, ¿no? Lo que sí quiero es que me muestren, pues si me van a hacer una presentación, pues que me compartan la pantalla o nos compartan la pantalla a todos para poder observar, o bueno, no sé si van a mostrar el Word o si van a mostrar un Excel, ya depende o al criterio que cada uno tenga. Y como como máximo, cada grupo van a tener 20 minutos para exponer, entonces tienen que ver cuáles son pues esas partes claves dentro de sus proyectos. Lo que sí, obviamente, las primeras presentación, si es que van a hacer presentación, pues que vaya los objetivos, que vaya la descripción del problema, como para dar a entender o que nos expliquen todos y podamos verificar a qué hace referencia el proyecto y de dónde surgió esa idea. Dime. Profe, 20 minutos es muy poquito. O sea, si nosotros también tenemos que explicarle la contabilidad del proyecto, imagínese si usted en explicarnos se demora más de media hora. O sea, peor nosotros que el proyecto es largo. O sea, todos los de los diferentes grupos me refiero, ¿no? 20 minutos es poquito, profe. Pero es que si no lo hacemos así, no acabamos ese día exposiciones. Entonces no podemos explicar. ¿Perdón? Pero es que la profe ya conoce el proyecto, simplemente vamos a exponer las partes más importantes, creo yo. Sí, claro. O sea, entonces las tablas ¿no? Yo yo no necesito que, bueno, sus compañeros no van a necesitar que les explique cómo liquidaron al empleado, bueno, no sé, no esa parte, sino básicamente dentro del estudio financiero, para mí o a mi criterio, yo expondría nivel de ingresos y en totalidad de egresos, llámese costo y llámese gastos, y decir si es viable o no es viable, el valor del BAN, el valor del TIR, que es como lo básico o lo importante dentro del estudio financiero. Profe, como un esquema como un esquema, al principio un esquema y a lo último sí ya decir si la empresa es viable o no. Sí, claro. Sí, claro, o sea, lo más resumido, por ejemplo, del estudio de mercado, pues no, hay unos que me hicieron un análisis de mercado frente al entorno bastante amplio, como Lady, por ahí que miré, hay uno, creo que es de Joseph también, que tienen bastante información. Entonces, ellos es como tratar de resumir y las partes principales, o sea, cuáles son las estrategias de precio que van a implementar, cuál es la estrategia de distribución, que sería como lo básico. No necesito tampoco que se extienda, ¿verdad? Claro. Bueno, profe, es que uno le pregunta porque qué tal llega la exposición y uno queda ahí corto de tiempo, entonces, pues, la recomendación que usted hace ahorita, pues ya nos deja claro, ¿no? Gracias, profe. Básicamente contarles a sus compañeros qué fue lo que hicieron y de qué se trata su proyecto y determinar en última si es viable o no es viable. Bueno, profe, ya. Gracias, qué pena. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta? Bueno, sé que por ahí proyectos como los de Omar y compañía, los proyectos de Mildred y compañía, proyectos incluso de Lady y compañía, Lady Santillana,
ya están culminando, terminando, vamos a la par, pero tengo por ahí algunos que no me han enviado y sí necesito que me envíen pues esta semana porque en la siguiente ya tenemos la exposición. Si en algún caso algún grupo no puede ese día, yo únicamente tendría el jueves para recibir exposición. No puedo otro día y después de el sábado, que es el último día que se tiene dentro de la universidad contemplado clases, ya no recibo más por efectos de que yo tengo que pasar notas al siguiente lunes y máximo martes. Entonces ya no recibo. ¿Listo? Profe, pero el jueves sería, ¿a qué horas podría usted? Porque la verdad a mí se me dificulta, profe, la verdad. En la noche. Durante el día, ¿será que usted no puede hacer un espacio, profe? Porque la verdad yo sí tengo problemas para conectarme. La verdad, de pronto el sábado ya por dejarlo a lo último, pero jueves no porque yo trabajo en mi día, chicos. Y salgo, no estoy trabajando ya. Ya empecé a trabajar en mis empresas de manera presencial y me toca con jornadas continuas casi. Entonces, o jueves en la noche o el sábado sería, yo tengo clases hasta las 10, sería de 10 a 12. Profe, para mí sí sería bueno el sábado a las 10 de la mañana, profe. Bueno, de todas maneras, me llaman porque contigo tengo cosas que hacer. ¿Listo? Ok. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? Para que de una vez ¿Dónde queda grabada esta clase? Yo ya hago subo, o bueno, descargo el video y queda en YouTube. Ya les envío el link. O lo subo ahí en la plataforma directamente el link para que puedan observar. Entonces ya, pues, conversamos entonces mañana, señora. Listo. Bueno. Gracias, profe. Ok. Profe, qué pena. Con respecto a mi proyecto, digamos, pues he podido ir a avanzar así por pocos, porque pues, la verdad he tenido unos problemas por el trabajo más que todo. En la parte financiera, pues lo he estado trabajando, pesado así, pero hay algunas cosas que, mejor dicho, estoy mirando y no he podido como colocarla, proyectarla, como es un proyecto social, no he podido en ciertos puntos hacer esa parte financiera. Igual, Johnny, yo ahorita, contigo, perdón, Joseph, contigo no he tenido, o sea, el último avance, si no estoy mal, creo que me claro, enviaste hasta el estudio de mercado. No he visto estudio técnico, depende de ese. Envíame claro. ese y yo te puedo orientar, porque no lo he podido verificar. Sí, profe, esto antes de esta misma noche, sino que estoy haciendo unos ajustes porque yo la verdad lo he ido avanzando, como quien dice, por pedazos. Entonces la idea es enviárselo pues completo para que pues usted pues, o sea, lo pueda entender y también pues me pueda ayudar. La idea, claro, como usted dice, esta semana, o sea, en estos transcurso de estos días, a más tardar entre al viernes ya tener todo listo, pues la parte financiera, para que pues usted me pueda pues orientar en esa parte, a ver cómo la puedo ajustar. Para Sí, ya más que tenerla. nada necesito verificar el estudio técnico, que es como la parte clave para Sí. poder proyectar la parte financiera. Sí. ¿Listo? Entonces, sí, esta misma noche se lo envío, profe, para que usted lo revise y pues en estos días, mañana, no sé cuándo usted pueda. ¿Listo, Ok, profe? no hay problema. Listo, profe. Gracias. Bueno, ¿alguien más? No, profe, por la parte, pues yo creo que mía, de mi grupo, pues cualquier cosa le estaremos escribiendo a su correo, a su WhatsApp o cualquier cosa la estamos molestando. Listo, no hay problema, Mildred. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias, Que profe. tengan una feliz noche. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Gracias. Chao. gracias. Chao.